La clase de hoy va a ser de relación IE, es la clase número 8 de ventilación mecánica. Vamos a hablar de que una relación es un vínculo o una correspondencia que existe entre varios conjuntos. Si vemos esta imagen, tenemos un conjunto representado por la X y un conjunto de letras representado por la Y, ¿sí? Y que esos conjuntos están relacionados. El valor B está relacionado con los valores 1 y 2 del conjunto X, y el valor 3 del conjunto X está relacionado con los valores C y D del conjunto Y. Y esto habla de la interrelación que tienen los tres datos entre sí, por más que sean de distintos conjuntos. Si hablamos de este ejemplo en lo que es relación IE, en un modo de presión control tendremos una pirámide constituida por la relación IE en la cima, y en las bases, en cada uno de los extremos, tenemos el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Las tres están relacionadas entre sí, y tanto el tiempo inspiratorio como la frecuencia respiratoria producen o dan como resultado el número o el valor de la relación IE. Si lo pasamos a un modo de volumen control, tendremos que cambiar el tiempo inspiratorio por los valores de volumen corriente y flujo, ya que el tiempo inspiratorio no lo podemos modificar directamente, pero sí podemos modificar qué cantidad de aire ingresamos en cada ventilación corriente y el flujo y la velocidad a la que ese aire ingresa en los pulmones. Entonces, de esta pirámide yo puedo modificar dos de los tres parámetros, dos de las tres variables de este triángulo de relación IE, pero nunca puedo modificar las tres a la vez. Es decir, en la mayoría de los ventiladores yo puedo modificar tanto el tiempo inspiratorio como la frecuencia respiratoria, pero nunca puedo modificar el tiempo inspiratorio, la frecuencia y la relación IE a la vez, ¿sí? Dos de los valores me van a determinar el tercero. Entonces, si tenemos un volumen respiratorio minuto, tenemos que saber que el tiempo total de ese volumen respiratorio minutos está dado por 60, que son los 60 segundos del tiempo del minuto respiratorio, dividido por la frecuencia respiratoria. Así, si ponemos un ejemplo, una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, vamos a tener 10 respiraciones o 10 ventilaciones, 10 ciclos ventilatorios en ese minuto, en ese volumen respiratorio minuto. Y cada uno de esos tiempos, cada uno de esos ciclos va a corresponder a 6 segundos, ¿sí? 6 por 10, 60, y ahí finaliza el volumen minuto. Y cada ciclo va a estar constituido por una inspiración y una expiración. Entonces, en esta gráfica del ciclo respiratorio tenemos la curva de presión-tiempo, donde el tiempo inspiratorio tiene una parte de insuflación, un periodo de pausa, y el tiempo expiratorio correspondiente a la exhalación. Si yo modifico el tiempo inspiratorio en este volumen minuto, ¿sí? Si yo modifico el tiempo respiratorio y tomo un solo ciclo de ese volumen minuto para analizar, veo que ese ciclo respiratorio corresponde a 6 segundos. Está graficado con color naranja arriba. Si yo establezco una relación inspiración-expiración de 1 a 1, es decir, que un tiempo inspiratorio es igual a un tiempo expiratorio, podemos decir que la inspiración y la expiración duran 3 segundos cada una. ¿Sí? Yo fijo el tiempo inspiratorio en 3 segundos y consecuentemente me quedan 3 segundos de tiempo expiratorio, ya que la frecuencia respiratoria era de 10 respiraciones por minuto. Ahora, si yo establezco un tiempo inspiratorio de 2 segundos, ya la relación IE va a cambiar, no va a ser 1-1, sino que va a ser 1-2. Voy a tener un tiempo inspiratorio de 2 segundos y voy a tener dos tiempos expiratorios de 2 segundos o un tiempo expiratorio de 4 segundos. La relación IE 1-2 establece que la inspiración es la mitad de la expiración, o al revés,
La expiración es el doble de la inspiración. Y si cambio el tiempo inspiratorio a 1,5 segundos, el tiempo inspiratorio representado en verde va a ser de 1,5 segundos, y como tengo que cumplir los 6 segundos del ciclo ventilatorio, puedo dividirlo, esa expiración, en 3 fracciones de 1,5 segundos. Entonces la relación IE sería 1,3. Si yo modifico la frecuencia respiratoria, ¿sí? Establecemos de vuelta que el volumen minuto era 60 dividido la frecuencia respiratoria. Yo establezco una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto con un tiempo inspiratorio de 1 segundo, por poner un número. ¿Sí? Sabemos que el ciclo estaba compuesto o corresponde a 6 segundos, y si establezco que un tiempo inspiratorio de 1 segundo prefijado, la inspiración siempre va a tardar o siempre va a durar 1 segundo. Y la expiración para completar los 6 segundos de ciclo ventilatorio va a durar 5 segundos. Ahora, si yo duplico la frecuencia respiratoria y mantengo el mismo tiempo inspiratorio de 1 segundo, llevo una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, el ciclo ya no va a durar 6 segundos, sino que va a durar 3 segundos. El tiempo inspiratorio no va a cambiar, va a seguir siendo de 1 segundo, pero la expiración para cumplir ese ciclo ventilatorio va a reducirse a 2 segundos. Entonces, en el primer ejemplo, en una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y un tiempo inspiratorio de 1 segundo, podemos graficarlo de la siguiente manera. En verde, 1 segundo de inspiración, y fraccionado el tiempo expiratorio en 5 partes de 1 segundo para cumplir los 6 segundos de ciclo ventilatorio. Entonces establecemos así una relación IE de 1,5. Si modificamos al doble la frecuencia respiratoria, la inspiración sigue en un tiempo de 1 segundo, pero la expiración ya cambia y ya disminuyó sus fracciones a 2 partes de 1 segundo para cumplir ese ciclo ventilatorio de 3 segundos. Acordate que la frecuencia respiratoria era el doble, estaba en 20 respiraciones por minuto, y la relación IE se modificó a un valor de 1,2. Ahora, si yo modifico tanto la frecuencia respiratoria como el tiempo inspiratorio, puede pasar lo siguiente. En un ciclo respiratorio de 6 segundos, donde la frecuencia respiratoria es de 10 respiraciones por minuto y el tiempo inspiratorio es de 1 segundo, tenemos lo que vimos recién, la relación IE de 1,5. Ahora, si yo llevo al doble la frecuencia respiratoria, a 20 respiraciones por minuto, y cambio el tiempo inspiratorio a 2 segundos, lo que sucede es que el ciclo respiratorio va a durar 3 segundos, como está plasmado arriba en la gráfica naranja. Pero el tiempo inspiratorio van a ser 2 tiempos de 1 segundo cada uno, o 2 segundos de tiempo inspiratorio. Como la frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, cada ciclo va a corresponder a 3 segundos, y ya 2 de esos 3 segundos lo tengo ocupado por el tiempo inspiratorio. La expiración va a corresponder solamente a 1 segundo. Y lo que sucede es que la relación IE se va a invertir. En vez de ser 1, 2 puntos, lo que corresponde al tiempo inspiratorio, el número mayor va a estar a la izquierda y va a corresponder a la inspiración. En este caso, 2, 1. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede la inversión de la relación IE? La prolongación del tiempo inspiratorio va a aumentar la presión media en la vía aérea, que se va a traducir, sí, en una mejor oxigenación arterial. Acordate que la presión media de la vía aérea era un determinante fundamental en la oxigenación arterial. Sin embargo, va a disminuir el gasto cardíaco y va a introducir un atrapamiento aéreo y un aumento de la PIP intrínseca o del autopip. No va a dejar que todo el aire que está en el pulmón salga, ya que es mayor la cantidad de aire que ingresa que la que egresa. A la vez, el tiempo inspiratorio prolongado produce una compresión sobre el tórax y sobre el corazón,
con lo que genera mayor presión sobre el corazón y disminución del gasto cardíaco. Cuando se utiliza durante la ventilación asistida, si el tiempo inspiratorio del paciente es menor que el programado por el ventilador, es decir, que el paciente ventila a un tiempo inspiratorio menor que el que nosotros fijamos, puede producirse una doble activación del trigger y el paciente va a recibir 2 respiraciones seguidas con la consecuente atrapamiento aéreo. Y si el tiempo inspiratorio programado es demasiado largo, el paciente va a comenzar a exhalar activamente mientras que el ventilador envía un flujo inspiratorio positivo hacia el paciente. El paciente va a exhalar contra la fuerza que el ventilador le está enviando. Y si hablamos de relación idea, también tenemos que hablar de lo que es la pausa inspiratoria, que consiste en aplicar un cierre en la válvula expiratoria al final del flujo inspiratorio, para que el gas que nosotros enviamos a través del ventilador permanezca en los pulmones. Esta maniobra va a dar lugar a una caída en la presión de la vía aérea, desde la presión pico hasta la presión plató. ¿Sí? Entonces, si tomamos el tiempo inspiratorio, luego de la insuflación hacemos una pausa, la presión de gas que estaba dentro de los pulmones va a permitir, mediante la aplicación de la pausa, que el gas se distribuya por todas las unidades pulmonares, todas las unidades alveolares, y la presión que refleja el ventilador va a ser la presión alveolar, va a ser directamente proporcional a la presión que está en el interior de los alvéolos, que es lo que refleja la presión plató. Entonces, una pausa inspiratoria de entre 0,5 a 2 segundos puede mejorar mucho la distribución del volumen corriente que entregamos a través del ventilador en las unidades pulmonares con diferentes constantes de tiempo, es decir, unidades que no se llenan a la misma velocidad unas de otras, o por aumento de la resistencia, o por disminución o aumento de la distensibilidad y de la compliance pulmonar. Entonces, la constante de tiempo que dijimos es este tiempo que requieren las unidades pulmonares para llenarse o para vaciarse, no hace falta que sea solamente para insuflarse. Y como dijimos recién, depende de su resistencia y su distensibilidad. La mayor utilidad de la pausa inspiratoria es justamente el cálculo o obtener esta presión plató y el cálculo de la distensibilidad estática para saber si la presión o el volumen que yo le estoy enviando al paciente a través del ventilador está generando o no un barotrauma por presión. La pausa inspiratoria prolonga el tiempo inspiratorio y, consecuentemente, si prolonga el tiempo inspiratorio, aumenta la presión media en la vía aérea sin aumentar la presión pico. Puedo no generar un barotrauma o una lesión en la vía aérea de conducción por aumento de la presión pico, pero como aumenta la presión media en la vía aérea sí genera todos los efectos adversos que vimos anteriormente en el sistema hemodinámico sobre todo. Y la pausa expiratoria, que se puede programar entre 0,5 a 2 segundos, se produce un retraso en la apertura de la válvula inspiratoria, mientras que la válvula de exhalación permanece cerrada. Y resulta muy útil para medir la presión del auto-PIP. Esta pausa expiratoria la vimos en la clase de PIP y era la que nos permitía justamente esta medición para saber si existe o no auto-PIP y en qué medida o en qué cantidad esta auto-PIP está presente en el paciente, para yo poder aplicar en algunos casos una PIP extrínseca del 80% para contrarrestar esta hiperinsuflación dinámica. Por ahora, hasta acá. Nos vemos la próxima clase, que será de oxigenoterapia.